100.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, tenemos la fortuna de charlar con Gustavo Villauría, es subsecretario de Obras Hidráulicas en La Nación. Él el año pasado, la verdad que nos dio una mano gigante, charlando con nosotros y con Pablo, acerca de un acuerdo clave con Brasil que evitaba que el río bajara a tan solo 30 centímetros en Santa Fe y en otro punto de la cuenca. El tema es que bajó ya más de 30 centímetros. Llegó a 22. Llegó a 22. ¿Hoy cuánto está marcando el río? Porque hasta ayer estaba a 39. 38, bajó 1 centímetro ya al mediodía. Bueno, y va a seguir descendiendo. Sí, seguramente, porque río arriba viene descendiendo. Río arriba. Más, ayer al mediodía, Puerto Iguazú marcó 3,10 metros, que creo que es lo más bajo hasta, digamos, en este periodo de bajante que estamos teniendo. Bueno, Gustavo, en la nota, que ahora estamos poniendo para que él la vea también, así se ve cómo salió en aquel momento, ya la vas a ver, Gustavo, hablaba de ese acuerdo clave con Brasil. En esta entrevista confirmaba que se acordó que se libere, encomillado, un mayor volumen de agua por las represas brasileñas para sostener los niveles en el río Paraná. Allí ven en las dos pantallas, Ketul, mirá, en una pantalla estás vos, Gustavo, en la otra está la nota. No estamos ni atrás de ningún medio de Buenos Aires, con eso tranquilamente. Contame, y hoy, ¿cómo estamos con las represas? ¿Qué novedades hay? Empezamos a charlar con Pablo, con vos. Buen día. Buen día, Luis. Buen día, Pablo. Un gusto charlar con ustedes. La situación en la cuenca brasilera se ha ido agravando por la falta de lluvias y el año actual es bastante más crítico que el año anterior. Estamos esperando un año muy similar a la bajante histórica del año 44 en la zona de Santa Fe, y en la zona de Rosario puede ser un poco por debajo del valor del 44, porque en ese entonces hubo algunas lluvias locales, como nos muestra el trabajo que está realizando el INA, que también forma parte de esta Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad para reducir esta situación tan difícil, tan complicada? ¿Qué se está evaluando, qué se está pensando? ¿O hay que nada más que rogar que llueva? Porque además los pronósticos no son, Pablo, de lluvias intensas de acá en los próximos 3 meses, no hay... No, sobre todo justamente en territorio brasileño, donde está la naciente del río Paraná. Justamente estaba actualizando ahora los modelos. Para los próximos 10 días... prácticamente de Ciudad del Este hacia el norte hay 10 milímetros ahí nomás hasta la frontera entre Paraguay, frontera norte entre Paraguay y Brasil, y después 0 milímetros en toda la zona de la cuenca del Paraná. ¿Y qué se haría? ¿Qué se piensa, Gustavo? Es más, no se espera lluvias mucho más allá del pronóstico de 10 días. Los pronósticos de escenarios climáticos a 3 meses y a 6 meses nos dan que va a haber lluvias muy por debajo de lo normal cuando es una situación que es la época de seca en Brasil, a donde no llueve principalmente, y esta situación no va a cambiar sustancialmente la situación que tenemos. Brasil está entrando en emergencia por bajante, con restricciones de agua y energía, en una situación, no hay más agua. El año pasado se pudo administrar un poco el agua que había a partir de los acuerdos que realizamos. Este año la situación es sumamente complicada y nos retrotrae a escenarios históricos que hemos visto en Santa Fe, la laguna sin agua, el puente colgante seco y algunas otras situaciones. Estábamos mirando los registros del 44, la laguna Setúbal está muy próxima a dejar de tener aportes desde el arroyo Leyes, y esa situación ya se dio en el año 44 y se va a repetir seguramente en pocos días. Vamos a tener un descenso importante a partir de 2 semanas de la situación actual por los descensos que ya hubo en Brasil,
y en la zona del río Alto Paraná estamos más de 2 metros por debajo de los valores del año pasado, que ya eran muy críticos. Estamos esperando valores negativos para Santa Fe en el orden del metro, por debajo del 0, por debajo del metro 40 en Rosario. Esta situación es inédita en la memoria reciente de los que conocemos la región, pero esta situación también se dio en el año 44 y es un escenario muy complejo que, con la variabilidad del clima y los cambios climáticos que se están produciendo, hay algo que nos dicen que los extremos van a ser más cercanos, más cerca, más adecuados, y tendremos que adecuarnos a esas realidades de niveles extremos más próximos entre sí. A ver, ¿a qué te referís? Desde el Ministerio de Obras Públicas. Perdón, Sí. perdón, Gustavo, para la gente que no conoce técnicamente, cuando vos decís los extremos van a ser más cercanos, ¿a qué te estás refiriendo puntualmente? Que vamos a tener periodos de inundaciones más cercanos y de sequías más cercanos. Que esto es una situación que todos los escenarios del clima lo están dando, y vamos a tener que constituirnos en resilientes para esto. Tendremos que adecuar nuestras tomas de agua, tendremos que dejar las prácticas inadecuadas de ganadería en la zona de islas, como el sistema de quema de pastizales. Tendremos que trabajar en línea, adecuar nuestras tomas de agua. El Ministerio de Obras Públicas ha puesto un fondo de 1.000 millones para que las provincias atiendan la emergencia de las tomas de agua potable, que es prioritario. Hay algunas localidades que ya están teniendo problemas, como Paraná, y otras localidades están teniendo problemas en la captación de agua del río, y esto nos tiene que preparar y adecuar para tener las condiciones necesarias para adecuarnos al lugar a donde vivimos, y esto va a pasar más seguido, va a ser eventos que más se van a repetir y que los vamos a ver alguna otra vez en nuestra vida. Entonces es importante que estemos adecuados a eso. Señores, estos 2 minutos y medio por reloj que acabamos de escuchar de Gustavo Villauría, santafesino, ingeniero en recursos hídricos de la gloriosa Facultad de Ciencias Hídricas, y nacido ¿en qué barrio? ¿En qué barrio viviste acá en Santa Fe, Gustavo? ¿Y tenés familia? Porque venís para acá también. Bueno, sí. Vivo en Guadalupe, en Villa Setúbal, y viví en Barrio Candioti, en María Selva, en varios lugares he estado en mi época Santa Fe, siempre viviendo en la ciudad de Santa Fe y santafesino auténtico. Aunque he trabajado en Buenos Aires muchas veces, siempre mi lugar en el mundo es Santa Fe. ¿Y en qué escuela ibas, la primaria y la secundaria? La escuela primaria en la Escuela Moreno, la secundaria hasta 3er año en la Almirante Brown, 4º y 5º año en la Escuela Normal, preparándome ya para físico y matemático, para prepararme para ingeniería en ciencias hídricas en la facultad. Bueno, reitero, los 2 minutos y medio, ya Pablo empieza a preguntar, fueron claves. Nos habló de una alternancia. Tremenda esa información. Tremenda información, un datazo que no tiene nadie. Confirma además lo que venimos viendo en la parte meteorológica. Bueno, y aparte con el respaldo que da ser subsecretario de Obras Hidráulicas, que está en el tema permanente, porque ya a través de Nación hay 1.000 millones para... Muchachos, prepárense, te están diciendo, porque las tomas de agua van a tener que ser mejoradas. Gustavo, en Santa Fe Capital, ¿puede faltar agua directamente? A ver, se dificulta claramente la toma, hay que trabajar con la población que haga un uso racional del agua y que no malgaste. La realidad es que al estar el río tan bajo, aunque se pueda seguir tomando, las bombas rinden menos, la dificultad en el procesamiento del agua porque va a tener otra calidad de la habitual, el agua cruda del río, porque la situación de esta bajante hace que se deban controlar muy fuertemente los efluentes que vuelcan al río. Escuchaba recién la intervención del Ministerio de Ambiente en el Parque Industrial. Es muy importante que se controlen los efluentes industriales que van hacia los ríos, porque esa contaminación va a perjudicar las tomas de agua,
por menor dilución en la realidad del recurso hídrico. Es muy importante que todos trabajemos solidariamente para que el agua pueda llegar a los sectores más alejados y que hagamos un uso racional del agua. El ente regulador está trabajando en Santa Fe, Aguas Santafesinas están trabajando en esa línea, y vamos a poner todo lo necesario de la coordinación Estado Nacional con provincial y municipal para trabajar en todas las líneas necesarias para adecuarnos y que pasemos esta situación compleja que se va a estirar hasta los meses de diciembre posiblemente, y no sabemos cómo viene el año que viene. Lo que sí sabemos es que si climáticamente el año próximo va a ser un año normal, vamos a tener un río Paraná con muy poca agua, porque la cuenca está tan seca que todo lo que reciba de lluvias normales va a ser absorbido por la cuenca y va a ser muy poco el agua que va a escurrir y que va a salir hacia nuestra región. Pablo te saluda y te pregunta. Un fenómeno que ya fue el año pasado y no sabemos el año que viene. Pablo. Muy buen día, Gustavo, un placer estar comunicado con usted. Bueno, una pregunta que justamente quería hacerle. Otro aporte importante que tiene de caudal nuestro río Paraná, vamos a llamarlo así como para identificarlo, digamos desde la zona de Resistencia hacia el sur, es también la cuenca del río Paraguay. Y esa cuenca también está con déficit de lluvias y con niveles bajos, ¿verdad? Sí, también está con niveles extremadamente bajos. Los niveles del Pantanal, que es el gran aporte a la cuenca del Paraguay, están de sus niveles más bajos. No es el más bajo de toda la serie histórica, pero está entre los 5 más bajos. La cuenca del Paraná es el más bajo de toda la serie histórica en la cuenca. Y el río Paraguay nos va a traer algún alivio, pero ese alivio va a ser absolutamente menor, y ya está bajando fuertemente de hace unos pocos días, porque los ríos Pilcomayo y Bermejo, que son los que le están dando el color más amarronado a nuestra laguna y a nuestro río Paraná, están dejando de tener su periodo de crecidas y están bajando fuertemente a los niveles actuales. Entonces, esa situación hace que el río Paraguay va a mantener sus niveles y va a ir decreciendo lentamente, como es su característica, y bajando fuertemente, ¿no? Bueno, y que entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la solución? Nada más que, porque uno piensa, vamos a tener que convivir con esta realidad y no hay manera de poder suplirla, porque las represas, yo había leído la nota del año pasado, que Brasil tiene, si no me equivoco, 50, escuchen bien, 50 represas que son estratégicas para la matriz energética de Brasil y que genera un 70% de la electricidad con represas hidroeléctricas y también para modular las crecidas y bajantes. Y si Brasil no tiene agua y las represas, hasta ellos, el problema es, no van a tener la posibilidad de generar la energía, porque lo nuestro pasa por otro problema. Ellos están teniendo el problema de la energía, entonces. Claro, ellos tienen su matriz energética basada en la energía hidráulica. Claro. Y bueno, por ahí la gente dice, sí, ¿por qué no abren las compuertas y dejan pasar el agua? Porque no hay agua, esa es la raíz del problema, que no llueve y no hay agua. Sí, y también el tema energético en nuestro país también tiene algunas complejidades, Luis, porque mucha de la energía llega a través del río Paraná en barcos a las centrales como la Brigadier López o la de Timbúes, durante el invierno llega el combustible en barcos. Entonces también hay algunas restricciones en cuanto a la navegación. También los puertos de Rosario están cargando mucho menos de lo que pueden cargar, con lo cual se paga un falso flete. Las implicancias son gigantescas de esta bajante histórica. Y la posibilidad entonces de que esto se alivie de alguna manera, esa es la pregunta crucial. No hay, no existe, porque la naturaleza está imponiendo una bajante excepcional, que estaríamos prácticamente en los niveles de 1944. ¿Cuál es la salida, Gustavo? Bueno, la salida, Luis, es adaptarnos y trabajar mucho
en adecuar las condiciones. Estamos reunidos permanentemente en el Gabinete Nacional con las provincias, trabajando en un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua de consumo humano, la energía, la seguridad, el tema de la va a poder navegar y qué condiciones, qué restricciones puede haber en la navegación. Ya el combustible que llega a la zona de Resistencia, que antes llegaba en barcazas, ya está llegando en camiones. O sea, hay que adaptarse a estas condiciones y hay una serie de cambios muy importantes que se hacen en todo el escenario. Bueno, última pregunta. Acá me preguntaba Ale. Sí, si hay registros, si se sabe qué pasó en la ciudad de Santa Fe con el consumo de agua en 1944, digamos, si en ese momento, porque estaba pensando, si tuvimos problemas en el 44 con una bajante histórica, ahora tenemos mucha más población que en el 44 y más consumo. Sí. También tenés otra infraestructura. Y otra infraestructura, o sea, exacto. Pero, ¿faltó agua para el consumo o no? A ver, un poco, analizando un poco la historia santafesina, nosotros vemos que la ciudad ha hecho muchos esfuerzos en garantizar el abastecimiento de agua con las dificultades en las tomas. Sin ir más lejos, pensemos que el puente colgante surgió como la necesidad de traer agua desde la zona de Colastiné, porque el agua de la laguna no era buena en calidad y cantidad. Entonces, este escenario, que lo tenemos registrado, no es un escenario lejos de lo que puede ocurrir. Nuestros ancestros en la ciudad de Santa Fe han tomado decisiones permanentes en ir resolviendo el tema del agua, buscando alternativas de solución. También está la historia de la excavación de leyes para traer agua desde el Paraná hacia la zona de la laguna, y hay muchas intervenciones que se han hecho en nuestra zona para traer agua del sistema de Paraná, el canal de acceso al puerto. O sea que en la historia de la ciudad de Santa Fe ha trabajado y ha hecho más obras para captar agua y garantizar la toma de agua que las obras que han realizado para la defensa de las inundaciones, que son las de los últimos años. Entonces, estos escenarios cambiantes nos hacen que tengamos que adecuarnos a todas las condiciones reales que tenemos, no solo en Santa Fe, sino en toda la región. En la parte final, así cerramos porque sé que tenés una reunión urgente. Repetimos el dato. Se estaría pensando de acá, y ahí quiero que me lo repitas, creo que dijiste septiembre, niveles inferiores al 0 en 1 metro en el puerto de Santa Fe. Sí, estamos pensando niveles negativos 1 metro por debajo de los que están ahora o más. Estos valores van a empezar a verse valores negativos después de los próximos 15 días, y de ahí para adelante va a ir descendiendo hasta los meses de octubre o noviembre, que vamos a llegar a los mínimos históricos que son en esos momentos. Yo no quiero pensarlo, pero si estás dando esa instancia, en algún momento hay fotografías del año 1930, 1940, de gente parada al lado de las torres del puente colgante. Yo en el Para Conocernos, ¿te acordás del programa Para Conocernos? Poníamos fotografías, registros, donde la gente se iba a sacar en familia, con saco, con traje, todo. Era como una puesta en escena al lado de las antenas. Antenas se llaman las torres que están puestas en el puente colgante, y no había un hilo de agua. Te pregunto, dentro de el mayor respeto, si esto baja a estos niveles tan fuertes, septiembre, y sigue octubre, y sigue noviembre, ¿podemos ver una laguna Setúbal prácticamente en una condición límite de paso de curso de agua? Sí, la vamos a ver. Ya ocurrió en el año 44, la laguna se secó. En esta, la geomorfología de la laguna después de las crecidas ha tenido algunos cambios y pueden quedar pozos con agua. Es muy importante que la población no trate de caminar en el lecho de la laguna, porque puede haber graves accidentes, y es importante que trabajemos de esa forma. Te pide Pablo.
Perfecto, no, la información es más que clara y bueno, contundente me parece. Así que, conclusión, tenemos que esperar por lo menos hasta después de octubre y noviembre como para empezar a tener esperanzas de que la situación del río comience a revertirse, no hablemos de normalizarse. Y creo que incluyó también diciembre, dijo que probablemente hasta diciembre. Vamos a estar en el periodo estival con más consumo de agua. Claro, ahí dijo una cosa muy importante, Alejandra. Exactamente. Un periodo estival con Bueno, acá hay que hacer ya mismo una planificación, educación. ciudad, provincia. Sí. Hay que ya hoy ponerse a trabajar, porque con los datos claves que está dando Gustavo, estamos pensando en un escenario muy difícil y no quiero, agregar nuestro tórrido verano. Si nos llegan a acompañar, este verano que pasó fue una primavera. Sí, fue muy suave. Fue muy suave. Pero si las condiciones llegan a venir con esos famosos días de 45 grados, que no son nada extraños para Santa Fe, y con un hilo de agua, ¿dónde vamos a tener el tema de la toma? Vamos a tener que trabajar, planificar, gobierno de la provincia, municipalidad, entidades vecinales, todo lo que tenga que ver, un trabajo en equipo para llevar adelante una solución con aguas santafesinas, porque esto está planteando una situación extrema. Gustavo, la verdad que, bueno, nos alertaste con una nota de impacto y de valor, una primicia absoluta de aire y dicha por un santafesino. Qué mejor que alguien que está en un puesto tan clave dentro de la estructura del gobierno nacional. Gracias mil, te queremos mucho y gracias por prestarte esta charla y sabemos que arranca en minutitos una reunión de gabinete. ¿Qué es lo que tenés? Sí, tenemos reunión en jefatura de gabinete donde se va a tratar la temática del escenario actuales y las alternativas de trabajo con todos los ministerios. Y bueno, yo quiero felicitarlo a vos, Luis, a Pablo, a todo el equipo por el trabajo que hacen, por el escenario y por la situación y la permanente poner a Santa Fe en el mapa y en todas las situaciones. Así que les agradezco ciertamente. Una última. ¿Está la idea de declarar la emergencia hídrica? Son alternativas que se están manejando, por ahora no, pero veremos para adelante cómo se evoluciona. Abrazo, gracias, un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Señores, ¿con quién hablamos entonces? Gustavo Villauría, nada más y nada menos, información oficial. Esto no son habladurías, esto es, digamos, la información contundente y bueno, creo que nos pone al día de la situación extrema en la que estamos con nuestro río. Gustavo es el subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación. Pero no solamente nos plantea un escenario difícil, mucho más difícil de lo que cualquiera en Santa Fe estaba pensando, con datos que respaldan, porque estamos hablando que esto ya está a nivel de jefatura de gabinete. Esto que nos está mandando Omar Speciuli desde Puerto Iguazú. Hola chicos, así está el río ahora en Puerto Iguazú casi seco. Es la imagen que nos está mandando y le agradecemos porque está siempre mandándonos información desde aquel, y nos está escuchando, nos está escuchando y allá en Iguazú, sí, en Puerto Iguazú, desde Puerto Iguazú, sí, siempre. Él está él es un allí. santafesino que está viviendo allá hace 40 años. Da la aplicación, así nos ve. Siempre nos está viendo todo, seguro. Nos está viendo. Por eso está mandando la información, sí. Colabora permanentemente con la imagen del río en Puerto Iguazú. Imagínense que es lo más importante porque es desde allí donde tenemos que estar mirando. En esa imagen tenemos, digamos, que viene del fondo del río Paraná y a la derecha, que ahí nos alcanza a ver, está justo el ingreso de lo que es la desembocadura del río Iguazú, que nos alcanza a ver, que les puedo asegurar que es un hilito de agua. El impacto no solamente socioambiental, sino también económico, pero después cómo convive en una ciudad donde tal vez salís en algunos barrios, en las esquinas, ves que el agua surge y rebrota de la calle. Caños rotos. Con caños rotos. Y estamos perdiendo agua. Y estamos pidiendo que se genere concientización en lo que es el uso responsable del agua. Y tal vez en la ciudad de Santa Fe convive también con esos problemas. Acá en la esquina del teatro tenés problemas con caños de agua. Sí, pero ¿sabes cuánto hace que lo advertimos a eso? 10 días. 10 días. Y en 10 días todavía no apareció la solución. Aguas o no toma las decisiones acertadas o tienes caso personal. El tema es que la boleta te llega, y te cobran.
Y no quiero que se enojen porque todavía no están trabajando donde denunciamos en Domingo Silva e Iturraspe, ¿te acordás? Sí. Facundo Subiría. Facundo Subiría, ese hundimiento, Domingo Silva y Facundo, ese hundimiento que primero dijeron que no era de ellos y después tuvieron que reconocer que era de ellos. Y está ahí, y no se trabaja. Digo, porque las cosas hay que decirlas. Bueno, gracias, Pablo. Para cerrar este tema, Luis, ¿me dejás recordar algo? Que en febrero andaba circulando una noticia, vendría a ser un pronóstico de alguien que no voy a dar el nombre, voy a insistir con esto, que decía que a esta altura íbamos a estar inundados del río Paraná por las extraordinarias lluvias que iban a ocurrir en la cuenca del Paraná en territorio brasileño. ¿Pero acá es santafesina esa persona? No, cordobesa. Y que se le dio muchísimo ingreso aquí a la provincia. Es decir, que los medios lo tomaron. Distintos medios de comunicación que lo tomaron como que era la palabra santa. Y bueno, no había nada que lo sustente. Y bueno, aquí está el escenario como está. En Puerto Iguazú nos dice Omar, hay varios barrios que hace meses ya no tienen agua en Puerto Iguazú. Sí, y la persona que lo está viendo problemas, nos está viendo desde Iguazú. Bueno, gracias, Pablito. Un placer como siempre. Señores, cerramos, vamos a las noticias 10:15, es el break que siempre hacemos para cambiar.